Muy buenos días, cumbres de fe. Aleluya. Muy buenos días, nuestros queridos amigos, hermanos en Cristo que nos ven a través de Facebook. Hoy es el 18 de abril del año 2021. Esta es la iglesia cristiana Cumbres de Fe. Nos localizamos en la hermosa ciudad de Naples, en el estado de Florida, sobre el Golfo de México, al sur oeste de la península. Les agradecemos de todo corazón que nos permitan llegar a vuestras vidas a través de Facebook. Llegamos con la palabra de Dios. ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos. Pero con la unción del Espíritu Santo les traemos la palabra de Dios, que hará una diferencia en vuestras vidas. Si les bendice esta palabra, queremos pedirles, por favor, compártanla con nuestro hermoso pueblo hispano. El tiempo se está acabando. La vela del tiempo se está apagando. Que nuestro pueblo oiga esta palabra que haga una diferencia en sus vidas. Oh, aleluya. Si les gusta, también les pedimos que pongan like, que nos ayuda con Facebook. Aleluya. Mi nombre es Tony Sopianac. Mi gran privilegio de ser el pastor de esta obra. Oh, aleluya. Padre Celestial, Dios eterno, bendice esta prédica, porque es para ti, para tu reino, Señor. Bendícela. Eterno Espíritu de Dios, abre nuestros oídos para que entendamos. Ten misericordia de tu siervo una vez más y úngelo para que él pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, en cuyo nombre nos reunimos aquí hoy día en Cumbres de Fe. Decimos amén y amén y amén. Amén. ¡Aleluya! Se me hace que el tema va a tardar más de un domingo. Título: el arrebatamiento de la eclesía de Cristo Jesús. El arrebatamiento de la eclesía de Cristo Jesús. Aleluya. Es asombroso para este siervo inútil de ver cómo el Espíritu Santo nos trae palabra que el pueblo de Dios tiene que recibir. Y esta es una palabra que el pueblo de Dios tiene que recibir ahora. 2000 años pasaron desde que nuestra iglesia comenzó. Y ahora nos estamos acercando a una velocidad vertiginosa al final de este mundo, de esta era. Uno se pregunta lo siguiente, y deberíamos preguntarnos eso, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos ha hablado del pasado, del presente y del futuro. Es en este libro que nosotros sabemos ya lo que fue profetizado y ya pasó, y sabemos lo que va a ocurrir. Aleluya, sabemos lo que va a ocurrir. Uno se preguntaría, ¿cuál es el próximo evento espiritual que va a ocurrir en el planeta Tierra? Porque obviamente algo va a ocurrir. Antes que las luces se apaguen, algo va a ocurrir. El mundo tiene sus eventos. ¿Son importantes? Sí. Pero Dios tiene sus eventos. Y es el privilegio del pueblo de Dios de poder decir cuál es el próximo evento. Es imposible decir cuál es, a menos que leas la palabra de Dios. Y llegamos a esta conclusión. El próximo evento espiritual que va a ocurrir en el planeta Tierra es el arrebatamiento de la eclesía de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje. Vienen 3 partes. Ese es el próximo evento espiritual. Obviamente va a afectar el mundo tridimensional, pero ese es el próximo evento. Pastor, ¿usted cree que va a ocurrir? Absolutamente. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo dijo. Por eso va a ocurrir. Tenemos que saber de eso. Si tú estuvieras una noche lluviosa y oscura en una parada de autobús, tratando de subirte al autobús tarde en la noche para llegar a tu casa, tarde, y es la única forma de llegar,
y alguien se te acercaría y diga, disculpe señor, disculpe señora, el próximo bus es el último autobús que usted puede tomar para ir a su ciudad, su aldea. Si usted se pierde ese autobús, usted está parado ahí el resto de la noche. ¿No estarías tú pensando dónde está? ¿No te dormirías? ¿Ni te alejarías a dar una vuelta si no estarías mirando en el camino? Porque es el último autobús. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús es el próximo evento antes que el juicio de Dios caiga sobre el planeta Tierra. ¿Cuál es el juicio? Pásate un poquito de tiempo leyendo el libro de Apocalipsis para que te des un poco cuenta cuál será el juicio. Aleluya. Qué bendición es saber que uno es cristiano. Qué bendición es esperar que esto ocurra. Así que vamos a comenzar. El título de esta prédica está compuesta en 3 partes. Número 1, un arrebatamiento. Un arrebatamiento. Número 2, a un grupo que llamamos eclesía. En español, iglesia. Eclesía es un nombre, es una palabra griega. En el Nuevo Testamento, cuando la palabra de Dios habla de iglesia, usa el nombre eclesía. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eclesía, en inglés church, etc. Así que número 2, un grupo llamado eclesía. No es para todos. Tú tienes que ser un miembro de la eclesía de Cristo Jesús. Y número 3, el título habla de una persona divina, no de líder de una iglesia, de una denominación. Habla de una persona divina, la segunda persona de la divinidad, de la deidad. Es una persona divina, es el Señor Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Arrebatamiento, iglesia, Cristo Jesús. Es en esas 3 partes que vamos a entender esta increíble verdad. Entender el significado de este mensaje es llenar nuestras mentes y nuestros corazones con un increíble gozo y paz, especialmente en estos días de confusión, de miedo, de necesidad, de ignorancia, de una cosa y otra. Saber esto llena la mente y el corazón del cristiano de inmenso gozo y de una increíble paz que el mundo obviamente no tiene. Pues caminemos juntos, mis hermanos, en este camino bendecido. Queremos saber más e iremos a la palabra de Dios. Aleluya. Solo la palabra de Dios puede explicarnos de este evento. Escúchame con atención. Ninguna denominación, ningún concilio, ninguna secta, ninguna religión existente en el mundo pueden responder con autoridad a esta gran pregunta. La pregunta es el arrebatamiento. Nadie. Hay grandes iglesias, grandes denominaciones, con grandes líderes. Ni uno puede responder. Solo la palabra de Dios. Y desafortunadamente, como no pueden responder porque no leen y no estudian la palabra de Dios, más de una iglesia ha negado esto, y esto es increíblemente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando un líder niega parte de la palabra de Dios, se abre a negar otras partes de la palabra de Dios. Y se llena de las mentiras de Satanás, que le están llenando la cabeza con ideas. Será por eso que a veces en las iglesias tú oyes cosas. ¿Cómo es posible que este señor dijo algo así si contradice la palabra de Dios? Es muy peligroso negar parte de la palabra. La tienes que aceptar totalmente en fe, no porque la entiendes, porque una cosa trae la otra.
Dios responde a esta pregunta con su palabra. Vuelvo a decir, el próximo evento espiritual que ocurrirá en este mundo es el arrebatamiento de la Eclesía de Cristo Jesús. Y ahora vayamos a la palabra. Primera de Tesalonicenses. La primera carta a los cristianos en Tesalónica, al norte de Grecia. Capítulo 4. Esto fue escrito por nuestro hermano Pablo, el gran siervo de Dios. Él pasó por allí, él fundó una iglesia, una comunidad cristiana. Sin ladrillos, sin piedras, sin ventanales. Aleluya. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y comenzando en el versículo 13. Pablo habló por el Espíritu Santo de Dios. Escúchame con atención, hermano, que esto se grabe en ti, hará una diferencia. Primera Tesalonicenses 4:13. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es interesante notar que cuando los escritores del Nuevo Testamento, Pablo en especial, cuando él habla de la muerte física de un cristiano, la escribe, se durmió. El mundo perece, el cristiano duerme. Su cuerpo duerme hasta el día de la resurrección de ese cuerpo. Están solo dormidos. Es un paréntesis en la existencia de esa alma. Y qué bonito que Pablo dice, yo sé que la gente se entristece, pero yo no quiero que seáis ignorantes. Hace 2000 años Pablo dice a la iglesia, no seáis ignorantes de lo que os voy a decir. Es importante que lo sepáis. La gente que depende de las reglas, regulaciones, tradiciones humanas de iglesias, y las hay grandes, van mal. Es muy peligroso. Nosotros vamos a la palabra de Dios. 14, mira tú, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El evento del arrebatamiento de la iglesia con la resurrección de los cristianos, la primera resurrección de los cristianos, es un evento que va a ocurrir al mismo tiempo. La mayoría, ni de los que predican, ni de los curas, ni vaya a saber quién sabe en esto, va a ocurrir al mismo tiempo. El arrebatamiento y la primera resurrección van a ocurrir al mismo tiempo. Y Pablo dice que los que murieron van a llegar a través de Cristo Jesús a la casa del Padre. Muy interesante. Hay varias resurrecciones. La peor es la última, donde todo el mundo, inconverso, odiador de Dios, va a estar delante del trono blanco del más santísimo Dios, y los libros de sus vidas serán abiertos. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Y serán juzgados por sus obras. Y si no son justos, serán arrojados al lago de fuego, que arde por toda una eternidad. La compañía de esas almas es Satanás y todos sus demonios, el anticristo, el profeta falso. Ahí estarán por toda una eternidad. Nosotros a veces decimos, ¿cómo es posible que haya tanta injusticia? Dios juzgará a todo ser humano en su tiempo. Nadie pasará por la eternidad sin ser juzgado. Y el hombre que no es bañado con la sangre de Cristo Jesús será juzgado por sus obras. Y todos hemos pecado y nos hemos desvestido de la gloria de Dios. Pero la primera resurrección es la mejor. Y si tú dejas de funcionar tu cuerpo físico, tú volverás a recogerlo. En ese momento lo recogerás. Saber eso te llena con paz e inmenso gozo. Aleluya. 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mira tú, Pablo enfatiza, esto es palabra de Dios. Esto es el Espíritu Santo de Dios que le está diciendo a la iglesia en Tesalónica hace 2000 años y a hombres de fe 2000 años después.
Tomémoslo en serio, creámoslo, vivamos nuestras vidas de acuerdo a eso. No permitamos que este payaso Satanás que juegue con nosotros nos asuste y una cosa y otra. En la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aleluya, es un evento, arrebatamiento de la iglesia, los que han muerto en Cristo Jesús. Oh, aleluya. 16. Porque el Señor mismo, esto es Cristo Jesús, hermanos, con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús regresa del cielo y los que murieron, Él va a regresar con los espíritus de los que ya murieron. El cuerpo terminó siendo ceniza y barro. A veces alguien se me acerca y dice, pastor, ¿está bien si el día que me muera que me creen en el cuerpo? No hay ningún problema, porque esa ceniza se convertirá en una persona resucitada. En ese momento, no importa dónde terminó, en la profundidad de un mar, en el valle, en una montaña, en el incendio de un edificio, en donde sea, resucitará glorioso. Cuando la Biblia habla del regreso de Cristo Jesús, incluye dos partes. La primera parte es esta prédica, es el arrebatamiento. Jesús no toca la superficie de este planeta, sino está en el cielo. Los espíritus del cielo vienen con Él y por el poder de Dios encontrarán sus cenizas, sus huesos en los cementerios, en donde sea, y con un cuerpo glorificado, igual a Cristo Jesús, regresarán para unirse con el Señor. Pásalo por la mente, por la pantalla de tu mente. Por eso ningún cristiano tiene el derecho de estar triste. You cannot do that. Eso es lo que te espera. Can you imagine? ¿Te puedes imaginar eso? Esta semana enterraron al príncipe Felipe del Reino Unido. Yo vi el funeral, hermosamente hecho. Pero eso no es nada. Con toda la pompa y toda la majestad y todas las cosas que hicieron, eso, con lo que te va a pasar a ti en ese momento, no es nada. Un cuerpo glorificado saldrás hacia arriba. Es increíble. Cuando te vaya algo mal en tu vida, dices, sí, pero un día, eso es lo que va a pasar conmigo. Por eso tienes que estar seguro que eres miembro de esa iglesia. No, yo voy a la iglesia, mira. Como decía mi primer pastor, John Osteen, el hecho de que tú duermes en un garaje no te hace un coche. Ayúdenme. No, yo voy a esta iglesia y a la otra iglesia. Eso no te hace un cristiano. Tú tienes que nacer de nuevo en tu corazón. Tú tienes que decirle, Cristo Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú colgaste en esa cruz cargando con mis pecados. Yo creo que el Padre el tercer día te resucitó de entre los muertos. Yo ahora con esta boca te confieso como mi Señor. Entra en mi corazón, sé mi Señor. Me entrego a ti. Aleluya, lléname con tu Espíritu Santo. Algo pasa, la vida de Dios entra dentro de ti. Tú cambias. Y eres miembro de esa iglesia. Aleluya. (16) Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunta, ¿el mundo va a oír eso? No. ¿Quién va a oír eso? Los cristianos. El mundo no se va a dar cuenta de nada. Listen to me.
No va a salir en CNN, ABC o NBC o vaya a saber qué. No, no se van a enterar. Lo único que se van a enterar, que queda una montonera de ropa en las calles, en las casas, en las escuelas, las universidades, los campos de trabajo. Pero el fulano y la fulana no están, desaparecieron. Llegó un gran plato volador y se los llevó a todos. No, llegó Cristo Jesús. Aleluya, 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 gloria a Dios. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos, ahí está la palabra, arrebatados. No seremos invitados, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, subraya en el aire. No, yo estoy esperando de ver al Señor caminar por lejos. No, en el aire, hermano. Aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Y nuestro querido amado hermano Pablo dice con 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que estas grandes verdades no se pierdan en tu vida. Sí, el salario es importante, sí, pero esto es tan increíble. ¿Y sabes qué es? Gratis. ¿Por qué, pastor? Porque hubo uno que cargó con tus pecados. Todos los pecados que tú has cometido. Todos los pecados que cometerás hasta tu último aliento. Jesús los cargó sobre sí. Ese es el misterio del amor de Dios para ti. Y tú vas a ser cambiado, arrebatado. Esa es la primera parte, arrebatado. Para los que no saben, va a haber solamente un arrebatamiento de la iglesia. Si tú no vas en ese arrebatamiento, tú te quedas aquí a través del libro de Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial calcula que 60 millones de seres humanos fueron destruidos. 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración. Horrores de horrores. Ciudades fueron bombardeadas. Yo vi alguna de esas ciudades en Europa, años después. Lo único que veías eran las paredes de los edificios. Lo de adentro está totalmente hueco. Millones de personas perdieron la vida. Gente inocente, no solamente soldados, gente inocente. Comparado con el libro de Apocalipsis, no es nada. Tú tienes que asegurarte que salgas en ese primer arrebatamiento, porque es el único que hay. Es el único que hay. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Algunos piensan que el arrebatamiento es algo que sí, me voy a convertir y luego voy a empezar a leer la Biblia y voy a llegar a una iglesia y 2, 3 le voy a dar una ofrenda. No. Ese fue el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Por eso tenemos que estar preparados. Aleluya. 15. El capítulo 15 de la primera carta de Corintios habla de la resurrección. Es un maravilloso capítulo que yo quiero animarte que lo leas lentamente para que entiendas qué es lo que va a pasar contigo. Tu muerte física no es el final. Recién comienzas. El verdadero tú que está dentro de ese cuerpo, recién comienza. Y si eres un cristiano, vas a entrar al cielo de Dios. Vas a entrar a un lugar tan hermoso, tan bendecido, tan lleno de gozo y de paz, tan, que las palabras no te van a faltar. Te van a faltar para decirlo. 15:50, solo para leer algunos versículos. Primera de Corintios 15:50. De nuevo nuestro amado hermano Pablo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esa es la primera cosa. Ay, ¿cómo va a ser eso? No eres tú, es lo que tú vas a hacer. Eso es lo que vas a hacer. Tú vas a ser el fruto.
Por darles un pequeño ejemplo tonto, existe el cacún de la mariposa. It's ugly. Es feo, es feo. No es el cacún, es la mariposa. Es la mariposa, con una belleza tan increíble, llena de tanta vida sobrenatural. Eso vas a ser todo, resurrecto. Oh, aleluya. 50. De aquí os digo un misterio. Mira tú, hace 2000 años. Pablo dice, les voy a decir un misterio. Hoy día el cumple de dice, te voy a decir un misterio. Se habla de eso en las iglesias, yo no sé. Lo dudo. Hablan de cosas que no tienen absolutamente ninguna importancia. ¿Quién tiene la razón y quién no tiene la razón? ¿Y cuánto dinero tenemos y cuánto no tenemos? ¿Y quién va a ser el mero mero y el segundo mero mero y el tercer mero mero? Señor, os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! No, si tú eres un cristiano, tú no te quedas, tú te vas. En un abrir y cerrar de ojos. 52, mira, en un momento, un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Oh, aleluya. De nuevo Pablo, por el Espíritu de Dios, dice, los que murieron en Cristo resucitarán con cuerpos gloriosos. Los que estamos caminando por Naples seremos transformados. Dice, oh, ¿cómo es posible? Ese es tu Dios. Ese es el poder de tu Dios, que a veces lo desafías porque no sabes si te van a dar los $10 que necesitas. Al que creó las galaxias, no tienes bastante fe para que te dé 10 miserables dólares. En un abrir y cerrar de ojos, varios millones de cristianos serán transformados inmediatamente. Las ropas caerán y ellos subirán. Y cuando mires, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y ya están todos los otros que murieron antes. Y cuando están todos allí, Jesús dice, regresemos a la casa. Regresemos al hogar. Porque ahora viene el juicio de Dios sobre este mundo. Y no hay poder que lo pueda frenar. Aleluya. Así que si Dios permite, nos da vida. Próximo domingo vamos más hacia adelante. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta palabra. Oh, aleluya. Gracias, Señor. No podemos palabras para agradecer. Gracias. Ahí estamos. Eterno Espíritu Santo de Dios, grave esas cosas en nuestra mente, en nuestros corazones, para que produzca buen fruto. Mi querido amigo de aquí, de Cumbres de Fe, este domingo, si Jesús es tu Señor, déjame decirte que tus mejores días están por delante. Cumbres de Fe, en el amor de Cristo, decimos amén. Amén, amén, amén.